Bueno, vamos a seguir ahora con un ejemplo, el clásico ejemplo punto, pero ahora en C++, ¿sí? En C++, ¿cómo se representaría este objeto punto que venimos viendo en los diferentes lenguajes? Bueno, por empezar, vemos que el constructor, ¿sí? El constructor que es lo que se ejecuta sí o sí cuando inicializamos, cuando instanciamos la clase, es decir, cuando creamos un nuevo objeto de la clase, cuando ejecutamos la clase para crear este nuevo objeto, este constructor se puede ejecutar con dos códigos distintos, dependiendo de si el parámetro que le pasamos es un entero o un puntero. ¿Sí? Eso está permitido en C++, que por lo tanto permite que los argumentos, los parámetros de una clase puedan ser de diferente tipo, sobrecargando el constructor. ¿Sí? Toda esta parte de acá es la parte pública de esta clase, es decir, accesible desde cualquier otro lado. Esta es la parte protegida de la clase, ¿sí? Que es accesible solamente desde esta clase y sus subclases, y esta es la parte privada que solamente se puede acceder desde la misma clase. ¿Sí? Vemos que esta variable, ¿sí? La variable x es privada, por lo tanto no se puede acceder, excepto si es a través de este método. ¿Sí? Este método de acá es un método público con el que cualquiera puede acceder a esta variable, pero de una forma controlada, de una forma que el programador permite. Es decir, quizás sea un acceso solamente de lectura, quizás sea un acceso solamente de escritura en alguna condición determinada. ¿Sí? El programador va a estar controlando mediante la implementación de esta función cómo es que cualquier clase puede acceder a esta variable que de otra forma es privada y no la puede acceder ninguna clase excepto ella misma. ¿Sí? Luego vemos también que hay una función virtual. Vamos a ver ahora más adelante qué es esto de una función virtual, también pública. Como función protegida vemos un set. ¿Sí? En general, los gets son funciones que leen, los sets son funciones que escriben. Vemos que cualquiera puede leer el valor de esta variable, pero solamente lo pueden escribir las clases y subclases de esta clase. ¿Sí? Bueno, así es como sería la clase punto en C++. C++ también tiene el puntero this, que es como el self de Smalltalk. ¿Sí? Cuando hacemos this, lo que se hace es que se toma al objeto mismo como primer argumento. ¿Sí? El puntero this lo que hace es pasar el puntero del objeto a otra función. ¿Sí? Bueno, tiene la semántica que tiene, es igual al self de Smalltalk, que ya dijimos desde Simula que este era un concepto importante para referirse a uno mismo. ¿Sí? Las funciones virtuales son algo importante en C++ porque tienen que ver con su eficiencia y flexibilidad. Dijimos que en general, viendo Smalltalk, lo que veíamos era que era un lenguaje muy flexible, pero poco eficiente. ¿Por qué poco eficiente? Porque había tenía mucho overhead, había muchas consultas a estructuras de datos en tiempo de ejecución. Como C++ quiere ser muy eficiente, no hay muchas consultas en tiempo de ejecución a estructuras de datos. ¿Por qué? Porque se pone todo lo que se puede poner, se pone en la pila. Eso hace que el lenguaje sea que los programas resultantes, no el lenguaje, los programas resultantes sean mucho menos flexibles. Pero el lenguaje en sí permite una cierta flexibilidad, ¿sí? Donde se puedan hacer algunos cambios en las funciones de las clases. Sin embargo, esta flexibilidad se reserva para casos en los que el programador considere que se necesitan especialmente. No se usan
sí o sí por defecto, como en Smalltalk, que siempre se usan, excepto en algunos casos como la implementación de los enteros, donde por defecto no se usa, ¿sí? En C++, las funciones se compilan como funciones comunes de C, ¿sí? Excepto si tenemos funciones, ¿sí? Aquí es lo que pone acá, las funciones no virtuales son funciones comunes, no se pueden redefinir, aunque sí se pueden sobrecargar, ¿sí? Y aquí empezamos a tener problemas, ¿tá? Las funciones, vamos a verlo de vuelta, ¿sí? Las funciones virtuales lo que permiten es que una función que se define en una clase se pueda redefinir en clases hijas. Si no decimos que una función es virtual, por defecto C++ va a considerar que no es virtual y no se puede redefinir en una clase hija, pero se puede sobrecargar. Así que ahí tenemos una cierta expresividad que nosotros habríamos esperado que no tuviéramos en las funciones no virtuales, ¿sí? Un poco de efecto inesperado. Pero si dejamos de largo esta posibilidad de sobrecarga, lo que sucede es que las funciones comunes y corrientes son no virtuales, ¿sí? Si no decimos lo contrario, y no se pueden redefinir en las clases hijas. Eso hace que se puedan compilar con menos estructuras de datos asociadas. En cambio, si son virtuales, tenemos una flexibilidad que empieza a parecerse más a la flexibilidad de Smalltalk, ¿sí? Lo que significa eso es que también pagamos el overhead de Smalltalk. Aquí no se ve el overhead. Sí, el overhead de Smalltalk solamente si usamos las funciones virtuales. Si no, tenemos mucho menos overhead, ¿sí? Acá tenemos un ejemplito de función virtual y función no virtual, ¿sí? Esta función de acá, por ejemplo, moverse, es no virtual. Este es un comentario. Es una función no virtual que no se puede redefinir en una clase hija, ¿sí? Que tenemos la clase animal y luego tenemos la clase llama que hereda de la clase animal, ¿sí? Eso significa yo heredo de esta. Y la función move se hereda, pero no se puede modificar. En cambio, la función eat, ¿sí? La función comer, sí se puede modificar porque tiene la palabra clave virtual, ¿sí? Entonces las clases hijas la pueden reimplementar, ¿sí? Modificarla. Si no tuviera esta palabra clave no se podría. Bien. Acá tenemos un ejemplito de clase heredada, que es la clase punto coloreado, como en los ejemplos que venimos arrastrando. Como dijimos, la herencia se hace de esta forma. Decimos, esta es la clase hija, esta es su clase madre, con este simbolito. Tenemos también un constructor sobrecargado, ¿sí? Tenemos la función no virtual getColor, ¿sí? Que es pública y nos permite acceder al puntero, ya le voy a decir, a la variable color que es privada de esta clase, ¿sí? No se puede acceder directamente a la variable, pero sí se puede consultar de forma pública y escribir, ¿sí? De forma protegida, ¿sí? Y luego tenemos dos funciones virtuales, esto es que se pueden reescribir en subclases si fuera necesario, que son la función virtual move y la función virtual darken, ¿no? Mover y oscurecer, ¿tá? Como dijimos, el código de las funciones no virtuales se encuentra igual que para las funciones comunes, ¿sí? Lo que hace el compilador es generar el código de la función y le asigna una dirección, ¿sí? La dirección se ubica en la tabla de símbolos y en el lugar de la llamada se obtiene la dirección de la tabla y se ubica en el código compilado, ¿sí? La sobrecarga, en el caso de que la hubiera, se resuelve en tiempo de compilación, porque en tiempo de compilación nosotros ya sabemos de qué tipo va a ser el argumento que le vamos a estar pasando a una determinada función, y eso hace que sea igual de eficiente que
que poner la función accesible directamente a través del stack, ¿sí? Que es muy distinto a la consulta de una función virtual en tiempo de ejecución que requiere muchas más llamadas a estructuras de datos, ¿sí? Esta sería la representación en tiempo de ejecución de una de las consultas que hay que hacer cuando tenemos una función virtual, ¿sí? Esta es una función virtual. Fíjense que tenemos una indirección más de lo que tendríamos en una función común y corriente. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una función común y corriente, lo que tenemos es que desde el Activation Record tenemos un puntero directamente al código de la función. En este caso, que tenemos funciones virtuales, lo que tenemos es desde el Activation Record un código a la Virtual Table, que es un diccionario de funciones, desde donde ahí sí tenemos el código para las funciones asociadas a las funciones virtuales que están en esa clase, ¿sí? Tenemos este nivel de indirección extra en las funciones virtuales. Igual sigue siendo es una consulta más a una estructura de datos. Se consulta esta virtual table y de ahí se va al código de la función, cosa que no hacemos con una función común. Pero fíjense que si lo comparamos con el overhead de Smalltalk, es muy distinto, ¿sí? Smalltalk es mucho más flexible que C++, pero a cambio de hacer muchas más consultas en tiempo de ejecución, ¿sí? Bueno, esto sobre funciones virtuales y no virtuales y overhead de la flexibilidad o falta de flexibilidad de los diferentes lenguajes, ¿sí? En este caso es C++. Bueno, tenemos también reglas de alcance en C++, ¿sí? Que son se expresan con estos calificadores de alcance, ¿sí? El calificador dos puntitos nos dice que algo tiene un alcance de clase, ¿sí? Si no tenemos ninguno de estos calificadores, el alcance de un objeto, de una función, de una variable es global, ¿sí? Se puede acceder desde cualquier otro objeto, otra clase. En cambio, si tenemos este calificador precedido de la clase, ¿sí? Del nombre de una clase, lo que se dice es que lo que hay después de la clase, después de este calificador, tiene alcance en esa clase, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy buscando la variable x, ¿sí? Y no la califico de ninguna forma, esta variable va a ser una variable global, la variable global x que yo pueda tener. Y si hay varias variables globales, y si hay varios usos de la variable global, voy a subir por la pila y voy a encontrar la que tenga más cerca. En cambio, si yo tengo este prefijador, lo que voy a hacer es subir ir a la clase, al alcance de la clase, y buscar cuál es la variable x dentro del alcance de esa clase, ¿sí? Recordemos que las clases son funciones, ¿sí? Por lo tanto, dentro del alcance del bloque que es esa función, ¿sí? Lo mismo para esto y esto, ¿sí? Esto significa que cuando yo esté buscando algo con este nombre, si yo entiendo que esto es un puntero, será algo con este nombre que esté dentro de la clase a donde me dirige este puntero, y lo mismo para en esta expresión. Voy a estar buscando un nombre
que esté dentro del objeto que está dentro, que está en esta parte de la expresión, ¿sí? De esta forma yo estoy dando estoy haciendo algo parecido a un alcance estático, donde esto de acá, ¿sí?, estaría indicándome cuál es el access link, ¿sí? En qué parte de la pila yo tengo que ir a buscar las variables que estoy nombrando en esta parte de acá. Bien, vamos ahora con el subtipado. El subtipado, como dijimos en C++, el subtipado se establece únicamente a través de la herencia, ¿sí? A es un subtipo de B si la clase A tiene como clase base pública a B, es decir, si A hereda de B, ¿sí? Color point, por ejemplo, en este caso, si color point no estuviera heredando de point, entonces no sería un subtipo de point, aunque la interfaz de point esté contenida dentro de la interfaz de color point. Si no heredan, no son subtipos, ¿sí? Esto es como un poco más débil de lo que sería necesario, pero sí, acá está el ejemplito. Si esta clase no hereda de esta, entonces no se establece una relación de subtipo, aunque Smalltalk sí lo haría. Pero ¿por qué se hace eso? Porque cuando estamos usando la tabla virtual de la clase madre, podemos hacer accesos más eficientes a la tabla virtual usando el offset que ya conocemos, ¿sí? En la posición en la tabla virtual de una determinada función para la clase hija, sabiendo la de la clase madre, ¿sí? Eso lo que nos permite es mantener una cierta eficiencia que si no podríamos mantener si hacemos subtipado con diferentes tablas virtuales, ¿sí? También en parte es por encapsulación, porque garantizamos que una cosa va a seguir siendo subtipo de otra, aunque les cambiemos cosas, ¿sí? Mientras que si cambiáramos la implementación de algo, cambiando también su interfaz, podría llegar a suceder que la clase que cambiamos deje de ser subtipo de otra clase. Sí, esto es una justificación un poco agarrada de los pelos, ambas dos, para mí, pero bueno, es lo que explican los diseñadores de C++ cuando les hacían preguntas al respecto, ¿sí? Es un poco agarrada de los pelos. Otra gran característica, estamos haciendo como una enumeración de las características de C++, ¿sí? Otra característica curiosa de C++ son las clases abstractas. Las clases abstractas son genuinamente muy útiles cuando estoy haciendo un sistema de clases complejo. Son clases que no tienen una implementación completa, ¿sí? Es decir, que hay algo que no termina de estar implementado, pero que puede estar implementado en sus clases hijas, ¿sí? Tiene una sintaxis horrenda, ¿sí? Se declara de esta forma, ¿sí? Y es útil principalmente, o sea, es una clase que no puede tener objetos, no se puede instanciar, no se pueden instanciar objetos de estas clases, pero sí se pueden hacer clases derivadas, ¿sí? Y sirven para organizar mejor las jerarquías de tipos, ¿sí? Vamos a ver cómo sería esto. Por ejemplo, acá tenemos la clase vehículo, ¿vale? Y de esta clase heredan vehículos como un vehículo con ruedas. Efectivamente, los vehículos o son con ruedas o son sin ruedas. O sea, no existe un vehículo que sea abstracto vehículo abstracto independientemente de que tenga o no tenga ruedas. O capaz que sí lo hay, pero en esta organización de objetos que hicimos, la clase vehículo, el único objetivo que tenía era organizar todos los vehículos y listar toda una serie de características genéricas de los vehículos, pero que luego
no hay ningún vehículo que sea genérico, sino que todos son de alguna subclase de vehículos, ¿sí? Bueno, para marcar esto, que esta clase no va a tener hijos, lo que se dice, lo que se hace es en algún lugar ponerle esto. Si ustedes se fijan, es súper difícil de ver esto. O sea, en la sintaxis es horrible porque es muy difícil ver que esto es una clase abstracta, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que nos indica que esto es una clase abstracta, ¿sí? Y que esta clase no tiene que ser implementada. O sea, esta clase le faltan cosas para ser implementada y por lo tanto no tiene que ser instanciada, ¿sí? Esto hace que no se puedan hacer objetos de esta clase, sino solamente objetos de sus clases hijas, ¿sí? Y acá tenemos otro que por ahí es un poco más claro, ¿sí? La clase objeto dibujable, que claramente no necesitamos tener objetos de esta clase, como sería un objeto dibujable, pero en cambio nos sirve para decir hay toda una serie de objetos como los triángulos, rectángulos, etcétera, que heredan de esta clase porque todos ellos tienen la función draw, ¿sí? Y lo marcamos con esta cosa insignificante acá que es más confusa que otra cosa, ¿sí? Y bueno, vamos ahora con una de las últimas características de C++, que es la herencia múltiple, ¿sí? En teoría es una muy buena idea, de hecho todo el mundo quería tener esto hasta que lo tuvieron, entonces se dieron cuenta que no querían, porque trae más problemas que soluciones, ¿sí? La herencia múltiple lo que hace es, lo que permite es que que una clase pueda heredar de otras 2 o 3 o las que sean clases, ¿sí? No solamente de una. Estupendo, esto en teoría es fantástico, ¿no? Porque yo podría heredar, por ejemplo, de delfín y de animal marino, ¿sí? Donde yo tendría diferentes cosas ortogonales, ¿no? En cada una de esta parte de la jerarquía de clases. Y funciona así, ¿no? Yo digo que la clase C hereda de la clase A y de la clase B, fantástico, de la clase fantástico, pero fijémonos que hay un problemita, que es que puede haber nombres de funciones o de lo que sea, o de variables, lo que sea, que pueden estar repetidos en las dos clases. Entonces, si yo voy y le digo, hola, y ahora voy a crear un objeto P de la clase C y de este objeto voy a ejecutar el método f. ¿Cuál método f? ¿El que heredó de su clase madre B o el que heredó de su clase madre A? ¿Sí? A ese problema se le conoce como name clash, ¿sí? Choque de nombre, y es un problema asociado a la herencia múltiple, ¿sí? Los choques de nombre se pueden resolver de varias formas. Hay una forma súper segura de resolverlo, que es no permitir choques de nombre. Es decir, o bien no permitir, esta es la estrategia del carnicero, ante un problema, ¡pam!, cortamos de raíz. Si tenemos una infección en la pierna, cortamos la pierna y se acabó la infección. Lo que se puede hacer es o bien no permitir herencia múltiple, que es lo que hicieron muchos lenguajes posteriores, o bien, en el caso de que haya herencia múltiple, no permitir que se pueda heredar de dos clases que tengan funciones con el mismo nombre, ¿sí? Y listo. Luego también puede haber resolución implícita con reglas arbitrarias. Ponele, por ejemplo, que tenga prevalencia la última clase que se heredó, ¿sí? En el orden en que se nombran las clases en la herencia, ¿sí? Por lo tanto, esta f, si yo implementara esa heurística implícita, esta f sería la f de b, ¿tá? Y otra es la resolución explícita, que esta es la que usa C++, donde el programador tiene que decir de qué clase se hereda el método, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Usando esta notación que ya hemos visto para alcance de clase, ¿no? Usa la f de la clase A, ¿de acuerdo? Bueno, esto. Cuando hay configuraciones en las que la herencia múltiple se torna especialmente ridícula o sin sentido, más bien, que es, imaginemos cuando tenemos esta herencia que se llama de diamante, ¿sí? Imaginemos que tenemos una clase D de la que heredan dos clases A y B y que luego hay una cuarta clase que hereda de estas dos clases.
¿sí? Entonces va a haber muchos métodos que van a estar repetidos en esta y en esta clase, pero que en realidad porque vienen de la clase abuela, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Que es un poco extraño que tengamos que resolver esta ambigüedad porque es una ambigüedad artificiosa, ¿no? En realidad, los métodos que están, las funciones repetidas acá y acá, es porque son se originan en esta clase madre, ¿sí? Si son virtuales, puede ser que hayan sido reescritas, y en ese caso sí vamos a necesitar sí o sí desambiguar, pero parece como un poco extraño esta configuración, ¿sí? Lo que se hace es que, bueno, que se hagan clases base virtuales. En general lo que se hace son clases virtuales, entonces que se obliga a que las clases hijas las reimplementen, ¿sí? Uy, perdón. Por ejemplo, lo que haríamos sería que sí o sí cada una de estas tenga que implementar los métodos, ¿sí? Por ejemplo, este sería un ejemplo de clase de herencia diamante, ¿sí? Donde teníamos una clase storable, ¿sí? Que tiene dos hijas, transmisor y receptor, y luego tenemos radio, que es tanto transmisor como receptor, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que las clases de la abuela sean virtuales y que las implementen cada una de sus hijas, entonces no hay conflicto, no hay relaciones, no hay situaciones sin sentido. Pero fíjense que es como que es algo muy específico para un tipo de configuración muy específica, pero que hay que tener en cuenta porque puede traer comportamientos inesperados, ¿sí? Bien, si usamos herencia virtual, garantizamos que tenemos una sola instancia de la clase base común sin ambigüedad. Bueno, en resumen hemos visto varias cosas curiosas que vamos a profundizar en los ejercicios sobre C++. ¿Sí? En resumen, lo que tenemos son objetos creados por clase que contienen datos del miembro y un puntero a la clase, ¿sí? Que es la que tiene las definiciones de función. Las clases tienen una tabla de funciones virtuales que se usa para las funciones para las que queremos un poco más de flexibilidad. La herencia tiene clases base públicas y privadas y herencia múltiple. El subtipado se hace solamente con clases base públicas y con respecto a la encapsulación tenemos diferentes niveles de visibilidad, lo cual es bastante valioso, ¿sí? Hasta acá, C++, vamos a profundizar bastantes de estas cosas con los ejercicios como para que quede más claro. El objetivo no es que ustedes salgan sabiendo un montón de C++, sino que se den cuenta de el tipo de sutilezas que puede haber en un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Y cómo los conceptos que parecen muy intuitivos pueden tener detalles que pueden hacer que su comportamiento sea bastante diferente según su uso, ¿sí? Que se familiaricen con este tipo de sutilezas y cómo manejarlas, ¿sí? Vamos a trabajarlo en los ejercicios.